finalmente. Entonces pasamos al ejercicio y podemos decir que la solución óptima al problema es producir 4 puertas a la semana y 6 ventanas. Bien, esto tenía un beneficio unitario, que en este caso para las puertas era de 3 bolivianos y para las ventanas era de 4. Y eso es lo que nos está indicando acá. Ahora, esto también va a tener una contribución total. Habíamos dicho que para X1 la solución óptima es de 4 puertas y su beneficio era de 3 bolivianos por unidad. Entonces tenemos que multiplicar estos dos y tenemos la contribución por la producción de puertas. Y lo mismo para las ventanas. La producción óptima era de 6 unidades y el beneficio por unidad es de 4 bolivianos. Multiplicando eso tenemos el ingreso total, se podría decir. En este caso sería de 24.000 o 24 bolivianos a la semana. Y para hallar el beneficio total tenemos que sumar estos dos. Entonces nos dice que la función objetivo para hallar un máximo beneficio de 36.000 o de 36 se debe producir 4 puertas y 6 ventanas. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Ya, creo que no. Ya, continuando, tenemos otra columna que nos dice el costo reducido. El costo reducido, en este caso, nos dice que es 0 para ambas variables. ¿Esto por qué sucede? Porque estamos produciendo unidades de ambas cosas, se podría decir. Vamos a producir puertas y también ventanas, es decir, no está en ninguno en 0. Si en dado caso, por ejemplo, la producción de puertas estaría en 0, entonces tendríamos un valor de costo reducido, el cual nos indicaría en cuánto tenemos que aumentar el valor del coeficiente, es decir, del beneficio que nos daban al inicio de esa variable, para que nos dé un resultado, es decir, para que la producción sea óptima, para que sea factible. ¿Se entendió ahí, chicos? Sí, Auxi, pero también nos puede ayudar un poco a plantearnos las formulaciones, porque creo que es más fácil ponerlo en el programita. Ahí en la interpretación sí, para plantear el problema, o sea, las restricciones, si nos dan en escrito. Creo que es lo más difícil del licenciado igual. Ya quieren hacer formulación. Ya terminando esto, vamos a formular nuevamente este ejercicio, ¿ok? Para que entiendan mejor. Ya, chicos, esto es lo que representa el costo mínimo. Ahora también tenemos lo que es una columna que nos dice el punto mínimo y el punto máximo. Es decir, en cuánto puede bajar el valor que nos dan a un inicio del beneficio de cada una de las variables y hasta cuánto puede subir sin que el resultado de la solución óptima se vea afectado. Es decir, este valor, que es de 3, puede llegar hasta un valor mínimo de 2 y puede llegar hasta un valor máximo de 4, sin que este resultado de 4 unidades varíe. Es decir, si baja hasta 2, el resultado va a seguir siendo 4. Y si sube hasta 4, el resultado va a seguir siendo 4. Bien, vamos a pasar a lo que son las restricciones. En este caso teníamos 3 restricciones. Bien, esta columna es la que nos indica las cantidades que nos daban como disponibilidad. Es decir, aquí está. Para la restricción 1,
que era sobre la restricción de disponibilidad de horas de montaje, nos daban un máximo de 20 horas. Y eso es lo que está representado acá. Lo mismo para la segunda restricción, que en este caso es restricción de horas de pulido, y la tercera, que es restricción de horas de embalaje. Entonces, la disponibilidad que teníamos para cada una de las restricciones era, para la restricción 1, 20 horas, para la restricción 2, 30, para la restricción 3, 16. Y todas estas tenían un signo de menor o igual porque no podíamos excedernos de esa disponibilidad de horas, porque no nos daban más horas. Es decir, que solo podíamos hacer uso de las horas que nos otorgaban, ya sea en su totalidad o menor, pero no podíamos excedernos porque no teníamos más. Ahora, esta columna es la que nos indica cuántas horas en sí hemos utilizado de las disponibles que teníamos. En este caso, para la restricción 1, teníamos como disponible 20 horas, de las cuales solamente hemos usado 16. Para la restricción 2, teníamos un total de 30 horas disponibles, de las cuales hemos utilizado todas las horas. Y para la restricción 3, teníamos un total de 16 horas disponibles, de las cuales hemos utilizado todo. Ahora, esta columna de acá es la que nos habla sobre la holgura, es decir, si alguna restricción tiene holgura, es decir, si tiene sobrante o hemos utilizado de más, eso vamos a analizar dependiendo de lo que sea el signo de la restricción. En este caso, como dice menor o igual, es estos 4.000 es que ha sobrado, es decir, que no hemos utilizado todo lo disponible que teníamos. Y como podemos ver, es cierto, porque acá solamente hemos usado 16 horas y teníamos disponible 20, entonces nos sobra 4 horas. Ahora, para la restricción 2, hemos usado las horas totales que teníamos disponibles, entonces no tenemos holgura, es decir, que no tenemos sobrantes de esa restricción. Y para la restricción 3, lo mismo, no tenemos sobrantes. No tenemos holgura, en otras palabras. Ahora, esta otra columna nos habla sobre el precio sombra. ¿Y qué es el precio sombra? En este caso, el precio sombra es el precio que estamos dispuestos a pagar. En este caso, las restricciones nos hablan sobre horas. Entonces, es el precio que estamos dispuestos a pagar por una hora extra de esa restricción, ya sea por una hora extra en pulido, una hora extra en embalaje y demás. Por ejemplo, para la restricción 1, no estamos dispuestos a pagar nada. Y también este precio sombra es el precio que estamos dispuestos a pagar porque es el mismo que va a estar aumentando en la misma cantidad nuestra función objetivo. Es decir, para la restricción 2 estamos dispuestos a pagar 0,67 unidades monetarias, las cuales se van a sumar a nuestra función objetivo. Si por decir que quisieran ofrecer una hora más de esta restricción y nos estarían cobrando un boliviano, en ese caso no estaríamos dispuestos o no quisiéramos esa hora extra. ¿Por qué? Porque se pasa sobre lo que estaríamos dispuestos a pagar. ¿Por qué? Porque nuestro beneficio por esa hora extra sería solo de 0,67 centavos, se podría decir. Entonces estaríamos pagando más de lo que vamos a ganar. Bien, para la restricción 1 no estamos dispuestos a pagar nada. ¿Por qué? Porque tenemos horas disponibles todavía. Es decir, tenemos sobrantes. Entonces, ¿para qué queremos más si aún tenemos disponibles? Para la restricción 2, estamos dispuestos a pagar 0,67 centavos por una hora extra de esa restricción. Y para la restricción 3, estamos dispuestos a pagar un boliviano por una hora extra de esa restricción. Ahora, al igual que en las variables, las restricciones también tienen puntos mínimos y puntos máximos. Entonces,
El punto mínimo para esta restricción sería de 16, es decir, 16 horas. Esta era la disponibilidad que nos daba el ejercicio. Entonces, esto puede llegar a un punto mínimo de 16 horas o un punto máximo, que en este caso es M. M es un punto, es un valor que es excesivamente grande. Entonces, podríamos decir que llega hasta infinito. Para la restricción 2, el punto mínimo, es decir, este 30 puede llegar hasta 24 y puede llegar hasta un valor máximo de 33, sin que los resultados que hemos obtenido se modifiquen. Y para la restricción 3, el punto mínimo sería de 13,33 horas y el punto máximo sería de 20. De igual manera, sin que los resultados que hemos obtenido se afecten, es decir, varíen. Y eso sería, chicos, la interpretación. ¿Entendieron o tienen alguna duda? Buenas tardes, sí, te escucho. A ver, un minutito. Me dijiste que cómo se podían ver las iteraciones, ¿verdad? Bien, con el licenciado, ¿han visto lo que son las iteraciones o directamente la tabla de resultados? A ver, en el QM sí aparecen las iteraciones, pero en esta no estoy segura. Vamos a ver. Ujú.
no encuentro la opción, la verdad, para ver las iteraciones, como les estaba diciendo. Esa parte la averiguan ustedes, por favor. ¿Y quieren que resuelva el de minimización o primero les explico sobre la formulación de este ejercicio que acabamos de resolver? Primero la formulación, Auxi. Ya. A ver, lo voy a copiar en otro para poder explicar. Ya chicos, lo primero que tienen que hacer es analizar, como ya les había dicho, el ejercicio. Entonces, vamos a hacer... Ya, lo primero es ver de qué trata nuestro ejercicio. En este caso, nos dice un fabricante produce puertas y ventanas. Entonces, nuestro ejercicio trata sobre la producción. ¿Producción de qué? De dos productos, los cuales son puertas y también lo que son ventanas. Ya, ahora nos dice que cada puerta requiere de cierto proceso para que se pueda producir. Entonces, requiere de 2,5 horas para montaje. Entonces, tenemos lo que es montaje. Para la producción de una puerta se requiere de 2,5 horas. ¿Qué más se requiere para una puerta? Se requiere de 3 horas para pulido. Entonces, tenemos también lo que es pulido. En pulido nos dice que se requieren 3 horas. Y por último, para embalaje. En embalaje, una puerta requiere de 1 hora. Ahora, también tenemos, no se olviden lo que es la producción de ventanas. Cada ventana nos dice que necesita 1 hora para montaje. Entonces, vamos a lo que era nuestras horas de montaje. Y en lo que es una ventana, se requiere de 1 hora para este proceso. Ahora, también tenemos el proceso de pulido. En este caso, una ventana necesita de 3 horas para pulido. Entonces, también lo ponemos eso acá. 3 horas. Y también nos dice que cada ventana necesita 2 horas para embalaje. 2 horas. Ahora puede darse el caso de que, por ejemplo, en una puerta se necesitaba 2,5 horas de montaje, 3 horas de pulido y 1 de embalaje. Y en el caso de la ventana, por ejemplo, se necesitaban 1 hora de montaje, no se necesitaban horas de pulido. Entonces, si no se necesitan horas de este recurso, en este caso lo vamos a dejar en blanco o podemos poner un 0. Eso para anotar o para poner de forma matemática nuestra restricción. En este caso era 3. Una vez que ya hemos analizado un poco nuestro ejercicio, continuamos. Nos dice, la empresa no puede utilizar más de 20 horas para el montaje. Entonces, para este primer, ¿cómo sería? Ya. Para este primer proceso, que sería el montaje, nos están dando una disponibilidad máxima. ¿Por qué máxima?
porque dice que no nos podemos exceder, es decir, no podemos utilizar más de 20 horas. Entonces, si no podemos utilizar más de 20 horas, nuestra restricción, nuestro signo para la restricción estaría representado con el signo menor o igual. ¿Por qué? Porque podemos hacer uso de menos de las horas que nos están dando disponible o las horas totales que nos están dando, pero no podemos utilizar más de lo que nos están diciendo. Entonces, para montaje tenemos 20 horas disponibles. Ahora, para el segundo proceso, que sería para pulido, también nos dice que no se puede utilizar más de 30 horas. Entonces, también nuestro signo para la restricción sería menor o igual, porque tampoco podemos utilizar más de las horas que nos están dando como disponibles. Entonces ponemos 30. Y por último, nos dice 16 horas para embalaje cada semana. En este caso, vamos a seguir tomando en cuenta esta palabra que dice no puede utilizar más. ¿Por qué? Porque si estaría cambiando esta condición, nos los estarían diciendo acá. Por ejemplo, nos estarían diciendo se debe utilizar por lo menos 16 horas o algo así. En cambio, como no tenemos nada más acá, ninguna otra palabra como que se pueda utilizar como condición, vamos a seguir tomando en cuenta esta condición que nos están dando al inicio. Entonces dice que no se puede utilizar más de 16 horas para embalaje. Entonces, de igual manera, nuestro signo va a ser menor o igual a 16. Y por último, tenemos lo que es el margen de beneficio. En este caso, vamos a poner beneficio. Y nos dice, el margen de beneficio es de 3 bolivianos por puerta. Entonces, vamos a lo que es una puerta y nos dice que su beneficio es de bolivianos 3. Y para una ventana es de bolivianos 4. Bien, chicos, no tenemos más datos, así que no podemos analizar nada más. Entonces, una vez ya viendo lo que hemos puesto, los datos que hemos sacado en sí, porque esto es sacar datos más que nada, vamos a ver cuál de nuestros datos no está con un limitante, es decir, no está con un mínimo o con un máximo. En este caso, el que no está es el beneficio, es decir, no tiene, por ejemplo, el beneficio debe ser mínimo 50 bolivianos o máximo 200 bolivianos. Es decir, no tiene un limitante. Entonces, el dato que hemos sacado que no tiene limitante es nuestra función objetivo. Entonces, acá lo vamos a poner. Nuestra función objetivo es igual a... Ahora, en este caso, no nos dice, se pide maximizar el beneficio o maximizar la ganancia ni nada por el estilo, pero nos está hablando sobre beneficio y se sabe que en cualquier empresa siempre se va a querer maximizar lo que son las ganancias. En este caso, si fuera esto costo en vez de beneficio, ahí quisiéramos minimizar, porque siempre se va a querer minimizar los costos y tener mayores ganancias. Entonces, como en este caso es beneficio, por lógica, ustedes ya tienen que decir que se quiere maximizar. Entonces ponen maximización de Z es igual antes de esto. Tienen que identificar lo que son las variables. En este caso les había dicho que las variables son aquello en lo que ustedes pueden influir, es decir, en lo que tienen control. En este caso, ¿en qué tendrían control? Si estamos hablando de producción, ustedes pueden tener decisión o algo de control en lo que es la producción de cuántas puertas y cuántas ventanas se van a producir. En nada más, ¿por qué? Porque en el beneficio ustedes no tienen decisión, es algo que ya está dado, es el beneficio o es la ganancia que se va a tener
Ya chicos, estamos en la identificación de las variables. Como les estaba diciendo, las variables van a ser aquellas en las que tengan algo de control o se podría decir que decisión. En este caso, ustedes van a tener decisión o control en la cantidad de puertas o ventanas que se va a producir. Ustedes pueden decir que se produzca 2 puertas o que se produzca una ventana, cosa que no puede ser siempre el resultado óptimo, pero por ejemplo es una alternativa que ustedes darían hasta hallar los resultados óptimos. Ahora, cosa que no se puede hacer, por ejemplo, con las horas de montaje. Es decir, ustedes no pueden decir, para montaje vamos a utilizar 50 horas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es algo que ya les están dando con limitante, es decir, que no se pueden exceder de esta disponibilidad. Y entonces no es algo en lo que ustedes tengan decisión. Ahora, lo mismo con el beneficio. Les están diciendo ya cuánto de ganancia se puede obtener por cada puerta producida y por cada ventana producida. Es decir, ustedes no pueden decir por cada puerta quiero ganar 5 bolivianos o por cada ventana quiero ganar 10 bolivianos o algo así. Entonces, nuestras variables serían la cantidad de puertas que se va a producir semanalmente y la cantidad de ventanas que se va a producir también semanalmente. Entonces, estas variables las vamos a representar con x1 y x2. Entonces, vamos a poner x1 es igual a la cantidad de puertas que se producirá semanalmente. Y x2 va a ser la cantidad de, en este caso serían ventanas, de ventanas que se producirá de la misma manera semanalmente. Ahora sí podemos pasar con lo que es la función objetivo. La función objetivo entonces es 3 de qué? 3, que es el beneficio de una puerta. En este caso va a ser 3 por x1. ¿Por qué? Porque la ganancia total se va a ver reflejada con la multiplicación del beneficio por unidad multiplicado con la cantidad que se va a producir. Entonces sería 3 por x1. Más lo mismo para las ventanas. La utilidad total se va a saber multiplicando el beneficio de una ventana por la cantidad que se va a producir. Entonces sería 4 por x2. Y esto va a estar sujeto a distintas restricciones, las cuales van a ser para montaje. Se dice que se necesitan 2,5 horas para la producción de una puerta. Entonces vamos a poner 2,5. Eso es para una puerta. Todavía no sabemos cuántas puertas vamos a producir. Entonces ponemos x2. Diré x1, perdón. Más la producción de una ventana requiere 1 hora. Entonces el 1 ya se sobreentiende, no lo vamos a escribir. Y las ventanas hemos dicho que está representado por x2, la cantidad. Ahora esta restricción tiene disponibilidad, o sea, no podemos excedernos de una cierta cantidad. Entonces va a ser menor o igual a 20. Entonces nos dice que, por ejemplo, si se produce 4 puertas, en este caso se estaría multiplicando las horas que se necesitan para producir una puerta con la cantidad que se va a producir. En este caso sería 2,5 por 4, lo que nos daría un total de 10. Más, por decir, se va a producir 5 ventanas.
Entonces, acá 1 por 5 sería 5. Ahora 10 más 5 sería 15. ¿Estaríamos cumpliendo con nuestra restricción? Pues sí estaríamos cumpliendo porque el lado izquierdo sería menor que el lado derecho, es decir, se estuviera cumpliendo lo que es la condición, que el lado izquierdo sea menor o igual a 20. Bien, para la segunda restricción nos dice que se necesitan de 3 horas para la producción de cada puerta. Entonces sería 3 por, todavía no sabemos la cantidad que se va a producir, entonces la vamos a representar con x1 nada más. Más, de igual manera, las horas que se necesitan para la producción de una ventana es de 3 horas. Entonces sería 3 por la cantidad que se va a producir de ventanas. En este caso no conocemos, así que ponemos x2. Esto es menor o igual a 30, que son las horas disponibles que tenemos para ese proceso. Ahora, para embalaje, nos dice que se necesita 1 hora para la producción de cada puerta. El 1 no lo vamos a poner porque se sobreentiende. Y como nos dice para la producción de puertas, aún no sabemos cuántas puertas se va a producir, así que vamos a representar por x2. Perdón, por x1. Más, para la producción de una ventana se necesitan de 2 horas en el proceso de embalaje. Entonces ponemos 2 por la cantidad de puertas que se producirá. En este caso es, perdón, por la cantidad de ventanas que se producirá. En este caso es x2. De igual manera es menor o igual a 16. Y como sabemos, los ejercicios tienen una restricción de no negatividad. Entonces ponemos x1 y x2 porque nos dan 2 variables. Son mayores o iguales a 0. No pueden ser menores porque no podemos decir se va a producir menos una puerta. Es algo ilógico. Entonces tienen que ser mayores o iguales a 0. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda? Sí. Ya. Ahora tenemos poco tiempo. Ya les voy a explicar el ejercicio de minimización más. Aquí está. Oxy, Sí, dime. disculpe una consulta, no sé si podría, no sé si sabe resolver, como licenciado, bueno, creo que hicimos en Excel y mismo en Solver y nos mostraba las interacciones. Y no sé, no, es que pasamos una clase conjunta junto con de Ingecom y no se entendió mucho y tenía algunas dudas sobre trabajar en Excel y Solver, como licenciado nos estaba explicando, ¿no? Ya, a ver, lo voy a resolver entonces en Solver lo que es minimización, ¿ya? Está bien, Oxy, por favor. Ya. Ya, chicos, el ejercicio nos dice la minimización de z es igual a 6x1 más 21x2. Esto está sujeto a restricciones, las cuales son 2000x1 más 4000x2 mayor o igual a 6000. Y la segunda restricción es 50x1 más 200x2 mayor o igual a 200. Como sabemos, tenemos una restricción de no negatividad que es x1 y x2 son mayores o iguales a 0. Bien. Ya, chicos.
¿Dónde está? Le voy a poner el formato y les voy a ir explicando, ¿ya? Denme un minutito. Ya chicos, a ver la pantalla, ¿no? Sí, Oxi. Ya. Ya chicos, lo único que hice hasta el momento es escribir los datos en sí que nos daban en el ejercicio. Por ejemplo, acá he puesto en columnas X1 y X2, ¿ya? Lo que sería esta fila está representando lo que son los coeficientes de la función objetivo. En X1 el coeficiente es de 6, por eso está el dato de 6. En X2 su coeficiente es 21 y es lo que he escrito. Ahora, este ejercicio está sujeto a restricciones, las cuales son para la restricción 1, en X1 tiene un coeficiente de 2000 y en X2 tiene un coeficiente de 4000. Ahora, este tiene un signo mayor o igual y tiene una disponibilidad como mínima de 6000 unidades. Y para la restricción 2, el coeficiente de X1 es 50 y el coeficiente de X2 es 200. Su signo de igual manera es mayor o igual a 200 en este caso. Bien chicos, ahora en una celda que ustedes la pueden pintar para que se den cuenta, tienen que hacer lo siguiente. Van a poner el signo de igual y van a hacer la operación que les dice en su función objetivo. Es decir, la función objetivo como se halla multiplicando el coeficiente de x1 por la cantidad que les vaya a salir. Los valores de x1 y x2 yo voy a querer que me salga en estas celdas. Es decir, para x1 su valor quiero que me salga acá. Y para x2 quiero que me salga su valor aquí. Vamos a ponerlo de otro color, ya. En estas celdas quiero que me salgan sus valores, ¿ok? Entonces, vamos a poner igual 6, que está acá, por x1.
X1 ya no voy a poner esta celda que dice X1, sino el valor que va a tener X1. En este caso aún no sé cuánto es mi valor, pero en esta celda me va a botar su valor. Entonces voy a poner esta celda. Luego, ¿qué más dice? Más 21, que está en esta celda, por, de igual manera nos dice por X2. X2, como les había dicho, no voy a poner esta celda. Voy a poner esta otra donde me va a salir el valor de X2, que en este caso aún no sé, pero me va a botar el resultado una vez que introduzca los datos en el programa de Solver. Y lo ponemos Enter. Por el momento nos sale 0. ¿Por qué? Porque estos valores o estas celdas que están en blanco, el programa de Excel está tomando como si no hubiera valor o como si el valor fuera 0. Entonces, 6 por 0, 0. 21 por 0, 0. 0 más 0, 0. Ese sería, de momento, el resultado que nos está saliendo. Ahora tenemos que hacer lo mismo con las restricciones. Para la restricción 1, nos dice su coeficiente es de 2000. En este caso, el coeficiente ya hemos puesto a una celda. Entonces, hacemos clic en la celda. Eso está por X1. X1, ya sabemos que vamos a tomar en cuenta esta celda, que va a ser en la celda en la que nos va a salir el resultado de esa variable. Ahora, seguimos, tenemos un signo de más. Más 4000, ese valor también está acá, por el valor de X2, que en este caso sería esta celda. Y Enter. Acá tenemos mayor o igual a 6000. En este caso también nos está saliendo un valor de 0. ¿Por qué? Porque, como les había dicho, estas celdas que están en blanco se están tomando como si fueran valores de 0. Y hacemos lo mismo para la segunda restricción. En este caso, 50, entonces tomamos en cuenta esta celda por el valor de X1, tomamos en cuenta esta, más 200, acá está la celda donde hemos puesto ese valor, por X2, que sería esta celda. Y ponemos Enter. Bien, una vez hecho esto, chicos, nos vamos a... ¿Dónde está? Datos, sí. Nos vamos a la pestaña de datos y acá nos aparece lo que es Solver. Apretamos ahí y tenemos que llenar los datos que nos pide. En esta parte nos dice establecer el objetivo, es decir, la celda donde queremos que nos salga el valor que tiene la función objetivo. En este caso, si recuerdan, que nos va a salir el valor en esta celda. ¿Por qué? Porque es en sí todo esto lo que hemos hecho. Les había dicho que por el momento nos está saliendo un valor de 0 porque todavía no tenemos los valores exactos o todavía no conocemos los valores de X1 y X2. Pero es en esta celda donde nos va a aparecer su valor. Ahora, también nos dice cuál es el objetivo de este problema. Si es de maximización o es de minimización. En este caso, nuestro ejercicio es de minimización. Entonces ponemos eso. Y acá nos pide los valores. ¿Sí? Ok. Ya, continuando. En esta, donde dice cambiando las celdas de variables, nos pide que pongamos las celdas donde queremos que nos boten los resultados de las variables. Es decir, estas celdas. Y ahora tenemos que llenar nuestras restricciones. En este caso ponemos agregar la referencia de la celda. En este caso es esta celda. Y este lado izquierdo, se podría decir, tiene que ser mayor o igual a la disponibilidad que nos dan. Ponemos agregar. Ahora, para la segunda restricción, de igual manera tomamos en cuenta la celda donde hemos hecho las operaciones anteriores. El signo va a ser de igual manera mayor o igual y la disponibilidad que nos dan es de 200 unidades.
Y ponemos aceptar si ya no tenemos que agregar ninguna otra restricción. Una vez hecho esto, ponemos resolver. Ahora, en esta parte nos va a decir si solamente queremos los resultados o nos pueden dar lo que son los informes de este ejercicio, es decir, nos van a dar la sensibilidad, los límites y demás. Voy a decir que nos den todos estos resultados y ponemos aceptar. Ya chicos, ahora nos dice, vamos a ir al ejercicio. Ya, el ejercicio 3 nos decía, suponga que se cuenta con 2 alimentos, pan y queso. Cada uno de ellos tiene calorías y proteínas en diversas proporciones. 1 kilo de pan contiene 2.000 calorías y 50 gramos de proteína. Y 1 kilo de queso contiene 4.000 calorías y 200 gramos de proteína. Supongamos que una dieta normal requiere de por lo menos 6.000 calorías y 200 gramos de proteínas. Por lo tanto, si el kilo de pan cuesta 6 bolivianos y el kilo de queso 21 bolivianos, ¿qué cantidad de pan y queso debemos comprar para satisfacer los requerimientos de la dieta normal, gastando la menor cantidad de dinero? Esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá. Partes. Ya. Ya chicos, este es el ejercicio que estamos resolviendo y como podemos ver, lo hemos resuelto, se podría decir que manualmente, y los resultados que nos botaba es para x1, 2 y para x2, 0,5, y la función objetivo tenía un valor de 22,5. Ahora podemos ver con el programa que nos sale lo mismo, para x1, 2, para x2, 0,5, y esto tiene un valor en la función objetivo de 22,5. Es decir, la pregunta del ejercicio era, ¿qué cantidad de pan y queso debemos comprar para satisfacer los requerimientos de la dieta normal, gastando la menor cantidad de dinero? Ya. En este caso nos dice que se debe comprar 2 unidades de pan o 2 kilos de pan y 0,5 kilos de queso para cumplir con los requerimientos de la dieta normal, pero gastando un total de 22,5 bolivianos
que sería lo mínimo. Ahora podemos ver las restricciones. Para la restricción 1, que nos hablaba sobre las calorías, se decía que la dieta normal necesita de 6.000 calorías por lo menos, es decir, que podíamos consumir más calorías, pero no menos. Entonces, acá podemos ver que sí se cumplió con la restricción sin demasía, se podría decir. Es decir, hemos cumplido con lo que nos han pedido, pero sin excedernos de eso. Entonces, hemos cumplido con las 6.000 calorías, entonces sería 6.000 es mayor o igual a 6.000, se cumple. Y este otro es de la proteína. Nos decía que la dieta normal necesita de 200 gramos de proteína. Entonces podemos ver el resultado que nos bota el ejercicio, que es de 200. Entonces podemos decir que también hemos cumplido con el requerimiento, pero de forma sin excedernos, se podría decir. Es decir, nos han pedido 200 gramos de proteína y hemos consumido 200 gramos de proteína. Ni un gramo de proteína más y eso. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? No tienen duda, ¿no, chicos? Muy bien. Oxy, disculpa, eso cómo lo mostró en la pantalla, las tablas. ¿Estas respuestas? Sí, sí. A ver. Vamos a datos, ponemos en Solver, llenamos estos datos que nos piden y ponemos resolver. Y en este cuadrito nos va a preguntar si queremos solamente resolver, es decir, que nos boten los resultados de x1, x2 y la función objetivo, o si queremos también recibir las respuestas de los informes del ejercicio. Y si queremos obtener los informes más, entonces seleccionamos los 3 informes. O dependiendo, si queremos un informe en específico, solamente podemos poner, digamos, el informe de sensibilidad y nada más. En este caso yo le puse los 3 y aceptar. Y solo eso. Chicos, su examen va a ser el día lunes. ¿En qué horario? Oxy a las 11:30, si no me equivoco en su horario. Y va a ser en gabinete, ¿verdad? Sí, Oxy, supongo, porque nos dijo que íbamos a dar solo el lunes y que iba a ser, sí, en computadora. Y su segundo parcial que dieron también fue en gabinete, según tengo entendido. ¿Les hizo dar en 2 gabinetes o solo en uno? Nos hizo dar o sea, un grupo entró primero a Oxy y luego entró otro grupo. Ya. Está bien, gracias. Ya, chicos, no tienen ninguna duda, ¿no? De la resolución por resolver.
Ya chicos, entonces con eso habríamos terminado. Los videos lo voy a subir ahorita terminando la clase para que si tienen alguna duda o algo lo puedan revisar. Auxi, una consulta. Los ponderados de los licenciados, o bueno, de las materias en prácticas, ¿cuánto es, sabe? A ver, en exámenes, si no me equivoco, es 36, asistencia es 6, práctica sería 36 más 6, 42, algo de 12 creo que son las prácticas. Está bien, Auxi, gracias. De nada. Ya chicos, repasen, espero que mañana les vaya bien. Oxy, una pregunta. No sé si habría la posibilidad de que tal vez más tarde, a eso de las 9, podría explicarnos uno o dos ejercicios acerca del transporte. Por favor. Método de transporte. Lo he subido los videos que hemos resuelto de transporte, o creo que no. No recuerdo. A ver.